noches. Cada jueves vamos a ver un pensador y uno no tiene que ver con el otro. El listado, la serie de nombres que yo puse, tiene que ver con preferencias, tiene que ver en el sentido fuerte del término preferencias. Son libros que marcaron mi vida. No son los únicos que marcaron mi vida, pero estos la marcaron. Como puede marcar para un estudioso y un lector un libro y un escritor. Es decir, que le aporta algo siempre. Eso no se deja. Se vuelve siempre. Lo que yo voy a hacer aquí no es contarles en una hora y algo la obra completa ni el pensamiento total de nadie, sino lo que se puede hacer, que es una experiencia de lectura. ¿Qué me produce? ¿Qué produce según mi entender? En este listado hay filósofos, como hay poetas, como hay historiadores. Acá lo que menos importa es el género. No hay géneros en el pensamiento. Hay tradiciones, que no es lo mismo. Hoy vamos a comenzar con un pensador ejemplar. Son todos ejemplares, pero este es muy ejemplar. Se llama Giorgio Colli. Giorgio Colli es muy poco conocido fuera del ámbito en que él se desenvolvió. Es un italiano, piamontés, es de Turín. Yo no sabía que era de Turín. Me enteré hoy que es de Turín porque entré a YouTube y puse Giorgio Colli. Yo de Giorgio Colli vi una foto. Es un señor que podría ser, usando estereotipos, ¿no?, un empleado de correo, con unas gafas de lentes de vidrio, del grosor de vidrio, siempre con traje, camisa y alguna corbata. Da la imagen de lo que era, un profesor de filología y de filosofía antigua en la Universidad de Pisa, empezando a trabajar en la posguerra, en 1948, 9, muere, como dicen, prematuramente, creo que alrededor de 1970 y pico o algo parecido, lo pueden googlear. En YouTube me encuentro con con dos cosas. Una es una entrevista. Giorgio Colli era lo menos mediático que se puede imaginar. Si había un fotógrafo, bueno, nunca había un fotógrafo. ¿No? Un hombre totalmente oculto y discreto. Universidad de Pisa, daba la clase ante 2 o 3 alumnos. Ese era su auditorio. Y me encuentro con una entrevista que le hacen, creo que en la RAI italiana, un periodista insoportable que habla el doble de Colli, sobre Nietzsche. La entrevista, porque Giorgio Colli es uno de los más grandes especialistas mundiales en la obra de Nietzsche, la tradujo del alemán al italiano y tradujo las obras completas, incluidos los fragmentos póstumos de Nietzsche, al francés, con la supervisión light de Michel Foucault y Gilles Deleuze. Él y Massimo Montanari, los dos. Entonces, la entrevista era sobre Nietzsche. El entrevistador sabía un montón de Nietzsche. Colli parece que muy poco. Decía frases breves. Y después hay un video, ese sí que me llamó la atención,
que es un video que dura 1 hora y algo, sobre Colley, en donde está filmado Colley, la familia de Colley, los hijos de Colley, los alumnos de Colley, la casa de Colley, y ahí me enteré que es de Turín. Y me sorprendió bastante, porque Nietzsche primero muere en Turín, y después porque otro de los pensadores que tenemos aquí en el listado, Primo Levi, también es de Turín. Y tanto Primo Levi como Giorgio Colley, los dos publican en una editorial que se llama Einaudi, y más o menos por la misma época. Yo ni me quiero imaginar, es decir, me quiero imaginar y no puedo, si se cruzaron en algún momento estos dos colosos por el bajo perfil que tenían, tanto uno como el otro, en las oficinas de este editor. Así que Giorgio Colley no solamente editó a Nietzsche, sino que gracias a él recuperó una obra inconclusa de Nietzsche, que es La voluntad de poder, Papeles desordenados, que la hermana de Nietzsche, Elisabeth Förster, nazi, editó e hizo circular en las primeras décadas del siglo XX, y que constituyó un poco el manualcito que necesitaba el fascismo para decir que Nietzsche entendía al superhombre con bigote. Colley y Montanari vuelven a poner un poco en orden estos papeles de la voluntad de poder, aparte de la obra completa de Nietzsche. Esto en cuanto a su tarea. Giorgio Colley, que es profesor de filosofía, filósofo y filólogo, especialista en la antigua Grecia. Su pensamiento es indisociable de la obra de Nietzsche. Parte de Nietzsche y llega a Nietzsche y lo discute a Nietzsche. Yo elegí un librito, porque es chiquito. Se llama El nacimiento de la filosofía, Nascita de la filosofía. ¿Qué es este? Es decir, quedó roto. Y así se guarda y así se saca. Pequeño libro de Tusquets, que fue reeditado en esa edición. Esta fue la primera. Me acompaña desde hace 35 años. Desde que yo comencé mi labor docente en filosofía, empiezo así, con esto. Cada vez que me preguntan ¿qué puedo leer para comenzar a estudiar filosofía? Digo, El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colley. Si me preguntaran, si esto fuera posible, ¿cuál es el último libro que debería leer para terminar con la filosofía? Es El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colley. El nacimiento de la filosofía, de esto se trata. Cuando yo ya ni sé por qué ni cómo llegué a Colley, no me acuerdo. En general, no sé quién me pasó la antorcha. Si fue Deleuze, Foucault no fue. Quizás Deleuze, porque Deleuze daba mucho material que uno después podía llegar a descubrir. Yo no recuerdo cómo llegó. Pero cuando llegó, el nacimiento de la filosofía. El tema del nacimiento de la filosofía es un tema nuclear. No solamente es un tema nuclear, sino que es un tema inevitable. Para todo aquel que le interesa la filosofía se va a preguntar, ¿y de dónde viene la filosofía? ¿Dónde nació? ¿Cómo hizo? Etcétera. Y desde que la filosofía es filosofía, siempre hay un relato de cómo nació.
Es decir, la filosofía no nace con Adán y Eva. La filosofía no es desde siempre. La filosofía no es algo que vuela y se deposita en la cabeza de cualquier ser humano, de cualquier nacionalidad, de cualquier edad, y lo hace pensar. La filosofía no es algo inmaterial. La filosofía es algo material. La filosofía existe como una cosa, existe como tal. Es decir, no es pensar, no es Rodin. Es decir, la filosofía es pensar. No, se piensa de tantas maneras. La filosofía tiene un nacimiento, nació de un cierto modo. Y bueno, hay muchísimos relatos de cómo nació la filosofía. Y lo primero que marco, siempre marqué, es la diferencia entre nacimiento y origen. La palabra origen es religiosa. La palabra nacimiento tiene que ver con la historia. La palabra origen tiene que ver con el mito. Los mitos hablan de orígenes, cosmogonías, el mito mesopotámico, todos los mitos que se les ocurran, los mitos precolombinos, lo que quieran, hablan de origen, cómo se constituye el mundo, el origen. Es el punto cero de la creación de los mundos, que además tiene como una curvatura. Puede predecir cómo va a terminar o cómo se constituye también. El origen tiene que ver con los dioses, el origen tiene que ver con la divinidad. El nacimiento tiene que ver con la historia. Y la historia no es lo mismo que el mito. El nacimiento de la filosofía. ¿Qué se decía? ¿Qué nos decían a nosotros? ¿Cómo nació la filosofía? En Mileto, un físico, recuerden que físico es la antigüedad. Cuando hablo de la antigüedad, hablo de los años 400 antes de Cristo. Tales de Mileto, un físico no es lo que hoy llamamos, no existía la experimentación, ¿no? Sino un físico que entendía que el mundo estaba compuesto por elementos naturales, lo seco, lo húmedo, el aire, la tierra, etc. Un físico llamado Tales, tan ocupado estaba en auscultar como estaba el cielo, las estrellas, que se cayó en un pozo. Este es Tales de Mileto, que siempre se dice, mira, si te casa la filosofía, mira por dónde caminas. Siempre estás ahí en Babia, en las nubes. El filósofo en las nubes. ¿Qué otra cosa nos decía? Era clásico tener una idea del nacimiento de la filosofía que remeda, que copia, imita el Génesis. Un día se hizo la luz. En Grecia un día se hizo la luz. Esta es la teoría del milagro griego. Un día apareció lo que se llama la razón. Llamarán el logos o como fuere. Apareció la razón. Como en el Génesis se separaron las tinieblas, en este caso se separó el dominio del mito y apareció la razón. Y esta razón apareció encarnada en determinados personajes que son los primeros filósofos. La razón, el milagro griego, ¿no? Ocurrió por un milagro. Es decir, el milagro porque no tiene otra explicación que esta ocurrencia extraordinaria que en un momento dado aparece esta entelequia que tiene que ver con lo racional. Esto podríamos llamar, es una versión de la ilustración. Una versión ilustrada. La ilustración, es decir, lo que constituyó la razón ilustrada del siglo XVIII, que comprendía la historia de la humanidad entre la oscuridad y la luz. Por eso se llamaba ilustrada, el iluminismo. Para el iluminismo esto era perfecto. El milagro griego es el antecedente del iluminismo del siglo XVIII, de la enciclopedia y todo lo que ustedes ya saben. Esta es una versión ilustrada. Bueno, esta versión ilustrada es una cosa. El milagro griego. Después, otra versión es la versión marxista. Muy importante también porque el marxismo, en vez de pensar en términos de milagro,
piensa en términos de materia, de historia, de tierra, de algo que tiene que ver con lo concreto, no con lo abstracto, no con el idealismo. Por lo tanto, el marxismo como tal habla de la historia como la historia de la lucha de clases, por lo que en Grecia, para explicar el fenómeno del nacimiento de la filosofía, hay que explicar la estructura social y económica del poder que hay en Grecia, en las clases que intervienen, el sistema esclavista que había en Grecia, los temas de la aristocracia, los temas de la monarquía, etcétera, esta lucha de clases y además el modo de producción económico antiguo, cómo funciona, que nos va a explicar la filosofía, que nos va a explicar la tragedia, que nos va a explicar el teatro, que nos va a explicar la poesía, que nos va a explicar la arquitectura. Es decir, a partir de lo que acontece en las relaciones políticas o las relaciones sociales en la esfera de producción económico, se explica todo. Y no se explica lo suficiente. Esta idea marxista clásica y dogmática, que toda sociedad se divide entre infraestructura, que tiene que ver con lo económico, y superestructura, que tiene que ver con lo cultural, con la ciencia, con la religión, con la ideología, con el derecho, etc. Este esquema binario le falta lo que está en el medio. La tercera, por ejemplo, este esquema, como decía, de tipo marxista, hay un pensador que no está en la lista, porque no entra, lo tuve que eliminar, en principio entró, después lo saqué y puse a otro, es Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant. Revolucionó los estudios sobre la antigua Grecia. Pero no es filósofo, se dice antropólogo. Antropólogo cultural. Era del Partido Comunista. Siempre lo fue. Murió, ¿no? Pero su perspectiva es totalmente diferente a este marxismo del cual yo les estaba hablando. Vernant va a estudiar lo que podemos llamar lo político, y lo político no es lo mismo que lo que acontece en la esfera del poder económico. Hay algo de autonomía en lo político. Es decir, lo que va a explicar Vernant, que el nacimiento tiene, les recomiendo, Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua y Los Orígenes del Pensamiento Griego. Esos dos libritos que están en castellano, en distintas, ya no me acuerdo la editorial. Pero quiero decir, lo que va a decir Vernant es algo fundamental. No se puede explicar el nacimiento de la filosofía, si se quiere, la filosofía. La filosofía nace con otras cosas, no nace solo la filosofía de la antigua Grecia. No se puede explicar sin entender la novedad histórica y civilizatoria del mundo griego, que es la conformación de una entidad política e institucional que se llamó la polis. P-O-L-I-S. De ahí viene la palabra político, la polis. Grecia introduce en el mundo civilizatorio esta novedad, la polis, y que no podemos traducir por ciudad, aunque se dice ciudad. Porque no es la ciudad a diferencia de lo rural, del campo. Es ciudad en tanto comunidad de ciudadanos. Es una comunidad de ciudadanos pares entre sí. Esta es la novedad que tiene Grecia.
Esto es lo que va a estudiar Vernant. La polis. ¿Cómo se constituye una polis? Y va a traer la novedad que el pensamiento, lo que nosotros llamamos pensamiento, esto que estamos, este listado se llamó maestros del pensamiento. Entonces uno dice pensamiento. El pensamiento no es solamente algo que corresponde a un verbo. El pensamiento es algo material. El pensamiento se toca, el pensamiento se ve, el pensamiento se usa. Para constituir la ciudad de Atenas y Podamo, ¿no?, la arquitectura de la ciudad de Atenas, la renovación que hizo, en vez de la estructura laberíntica, conformarla en una estructura circular con el centro en el ágora, eso es pensamiento arquitectónico. Tiene que ver con el espacio. Lo que va a estudiar Vernant es cómo el pensamiento configura una nueva temporalidad, un tiempo nuevo, distinto en la polis, que lo va a diferenciar de lo que pasaba en Grecia, que pasaba en distintas civilizaciones. Antes era una monarquía. La Grecia arcaica es una monarquía. Es el sistema palatino, palacio, piramidal, en la cúspide lo tienen al rey, el rey que al mismo tiempo muchas veces es el sacerdote, y de ahí baja a la base. El sistema palatino, que estaba en Babilonia, que estaba en el Oriente, que estaba también en la Grecia arcaica, después, por una serie de acontecimientos históricos azarosos, plurales y múltiples, va a transformar su geometría piramidal en geometría circular. El círculo es la base geométrica de la democracia. Es decir, krasia, kratos es poder. Yo sé 4 palabras en griego. Una es kratos, es poder. De los demos. Demo es el municipio. Demo es una entidad que tiene que ver con el territorio. Para que hubiera un poder de los demos, de los municipios, ¿no?, tuvo que haber una reforma del modo en que los griegos se identificaban como colectividad. Eran tribus, consanguíneas, tenía un antepasado común y eran tribus. Bueno, hubo una reforma demográfica de un tal Clístenes en Grecia que va a redistribuir en esta misma época la división sanguínea de tribus con un antepasado común en territorios. Va a ser una distribución territorial en donde las tribus se van a mezclar. Mezcló a la gente de tribus diferentes para instalar la nueva categoría que es: somos miembros de la polis. No somos miembros consanguíneos con otro. Somos miembros de la polis y por lo tanto ocupamos un cierto territorio aunque pertenezcamos a tribus diferentes. Mezcló a las tribus, nada menos. Esta reforma de Clístenes es pensamiento materializado en reforma poblacional. El calendario, la nueva distribución de la temporalidad entre los griegos, el modo en que lo hacen también es pensamiento. Entonces lo que va a analizar Vernant es el modo en que se constituye lo que él llama una experiencia cultural, esta es la palabra, inédita, que es la polis. Y si entendemos este nuevo pensamiento que va a dar lugar a la polis, que tiene que ver con centro, tiene que ver con círculo, tiene que ver con medida, tiene que ver con equidistancia, tiene que ver con igualdad, tiene que ver con alternancia, tiene que ver con un montón de cosas que después van a constituir el nuevo modo vincular en que los griegos van a vivir entre sí, es decir, en la polis en democracia o en estado de asamblea. Si vamos a entender que el círculo es fundamental para esta constitución, vamos a entender también cómo se ubica la filosofía. Porque la filosofía se va a ubicar en este mundo en donde hay un hay un círculo con un centro. Nadie puede instalarse en el centro de una vez para siempre. El centro es un lugar vacío.
Si hay una asamblea, en el centro irá el orador. Y cuando termine de hablar, se irá. Y dejará el lugar vacante para que venga otro orador. Cuando los guerreros, Grecia siempre estaba en guerra, los guerreros como grupo social, los guerreros, se van a distribuir el botín o las riquezas que capturaron de los vencidos, lo pondrán en el centro y ellos estarán alrededor y lo distribuirán. Y al mismo tiempo harán un ritual de raconto y relato de cómo fue la batalla, y cada uno de los combatientes irá al centro y dirá lo que vio y cómo lo vivió y se retirará. Un centro vacío ocupado con alternancia. Este tipo de geografía, este tipo de geometría es el nuevo pensamiento en el que la filosofía va a intervenir. ¿Cómo va a intervenir? Bueno, la filosofía no es más que discurso, son palabras, así como lo será la oratoria, como será también el teatro trágico, como será la comedia, como lo será también la sofística, como será la retórica, como será la poética. Es decir, en Grecia lo que va a circular van a ser las palabras. Y van a circular así como discurso. Van a seguir un curso. Es decir, se necesita una nueva geometría política para que pueda haber palabras circulantes. Antes no, antes la tenía el sacerdote, la tenía el rey, venía de Dios, era vertical, era secreta, era esotérica. Atenas va a ser, desde el siglo IV, poco antes, V y demás, exotérica. Se instala el espacio público, es decir, lo que va a llamar Vernán la secularización o el primer espacio laico que va a haber en la historia de la humanidad. Por eso los griegos siempre son modernos, porque se instaló lo que nosotros conocemos por civilización griega clásica, la primera sociedad atea, palabra griega, teos, es decir, sin Dios. La separación de lo social con lo natural, para empezar. La sociedad no se organiza del mismo modo que el cosmos, como pensaba el pensamiento mítico. El pensamiento mítico es unitario. La comunidad humana se organiza de acuerdo a cómo está organizado el cosmos. Acá hay una ruptura entre el cosmos y la ciudad. Hay una ruptura entre lo natural y lo social, y hay una ruptura entre lo humano y la divinidad. Esa es la novedad. Por eso es tan cercano, porque nosotros vivimos en tiempos bastante similares en cuanto a eso. Para nosotros lo social es una cosa y la naturaleza es otra cosa. El mundo de Dios, para el que cree, es una cosa, y el nuestro mundo. Después hará las mediaciones y las relaciones correspondientes. Entonces Vernán aporta este lugar que es cómo se constituye un pensamiento institucional, es decir, que se materializa en instituciones y en poderes. ¿Cómo se constituye la memoria? Las nuevas funciones de la memoria. Lo que hizo Vernán fue, estudió psicología con un tipo que se llama Meyerson y estudiaron psicología histórica. Es decir, cómo ciertas funciones que aparentemente son individuales se dan en la historia en forma colectiva, como por ejemplo la memoria. La memoria no es el recuerdo personal, sino que tiene que ver con el modo en que una sociedad piensa el pasado, el presente y el futuro. Colli, ni un pensamiento ilustrado, ni un pensamiento de tipo marxista. Colli introduce la perspectiva nietzscheana. Nietzsche, a quien vamos a ver la vez que viene.
Piensen en lo siguiente. El siglo, en los años entre 600 y 500, esto lo van a tener que firmar, así que después, lo de si no yo me olvido después. 600 antes de Cristo, 500, 600. Pasa algo en la historia de la humanidad. Algo pasa. ¿Por qué? 600 a 500. La India. Se escriben los Upanishads, libro fundamental de la religión y de la mitología y de la filosofía, de la sabiduría hindú. Aparece Buda. En China aparecen Confucio y Lao Tse. Confucio en el norte, Lao Tse en el sur. Confucio como un moralista político, Lao Tse como un pensador de tipo místico. En Babilonia, los hebreos cautivos en Babilonia escriben el Antiguo Testamento. Se escribe ahí. Y en Grecia aparecen lo que se conoce por filósofos presocráticos, que son Parménides, Pitágoras, Heráclito, Empédocles. Es todo en la misma época. La India, la China, Judea y Grecia. Prácticamente casi todo. Lo que se conoce como mundo fundacional, con escritura. Dice Colley en El nacimiento de la filosofía: si nosotros queremos ahondar cuándo nace la filosofía y queremos ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, nos perdemos. Porque es todo oscuro. Es decir, si nosotros queremos enlazar el momento en que la filosofía está en Grecia con la que la hizo posible históricamente y nos vamos a Oriente, que es lo que en general se hace, nos perdemos porque no se probó nada, no se sabe nada. Por supuesto que Grecia no pertenece a Occidente, no hay Occidente y Oriente. Grecia tiene lazos con Asiria, con los fenicios, hay algún puente también con la India, etc. Pero en cuanto a transmisiones culturales efectivas y modelos importados, cero. Es decir, aparece ahí, en Grecia, lo que vamos a conocer como filosofía. Lo que va a decir Colley. Nosotros la vez que viene vamos a hablar de Nietzsche y vamos a tomar como referente, para que nos permita hablar de él en general, El nacimiento de la tragedia, que es una obra de Nietzsche, la primera, digamos, como obra. Lo que dice Colley en este diálogo que tiene con Nietzsche, ¿no? Una cosa es lo que averiguaba Nietzsche, que es el origen de la tragedia y el espíritu de la música, creo que se llama La Bajada. Y otra cosa es el nacimiento de la sabiduría. Esto es fundamental. Lo que Colley va a hablar acá, en este libro, es de la sabiduría. Y cómo la sabiduría llega a ser filosofía. Por lo que un filósofo no es un sabio. Y un sabio no es filósofo. Los sabios
precedieron a los filósofos. Esta es la tesis de Colli. Primero los sabios. Después los sabios van a desaparecer. Y después los filósofos. Y lo que va a contar Colli, y esta es su modo de pensar, que él va a presentar la historia de una decadencia. De la sabiduría a la filosofía hay una decadencia. La filosofía es el género degradado de la era de los sabios. En lugar que pensemos a la filosofía como algo noble, sublime, etc., para Colli es un género absolutamente deteriorado, cuyo principal responsable se llama Platón. Y Platón, que para mí es el primer filósofo, porque es el que inventó la literatura filosófica, porque la filosofía es literatura, la filosofía se escribe o no es, la filosofía se lee o no es, se escribe y se lee para poder pensarla. No se la puede pensar si no se escribe ni se lee. Todos los filósofos escribieron. Aunque este Colli es una cosa, dice ahí en este video, lo que nos enseñó Nietzsche, a pesar de que lo discute todo el tiempo, es que cualquiera puede ser filósofo. Eso es lo que nos enseñó Nietzsche. Cualquiera puede ser filósofo. Y dice, Nietzsche es un griego que analiza el mundo moderno. Yo diría que Giorgio Colli es otro griego que analiza el mundo moderno. Se sitúa en ese lugar. Ahora, ¿qué pudo haber pasado en ese mundo griego, ¿no?, de hace 2500 años para que ahí se crea que se encuentra algo que nos puede decir algo? No es una religión. Acá no estamos hablando de religión, estamos hablando de un modo de pensar que no tiene nada que ver con ninguna trascendencia, ni religión, ni espiritualidad celestial. ¿Qué nos puede decir? De hecho, todo aquel que se dedica a la filosofía no sale nunca de Grecia, siempre vuelve. En el siglo XX tenemos decenas de filósofos contemporáneos que discuten entre sí sobre los griegos. Piensen además que el pensamiento griego clásico estuvo vigente 2000 años, desde el V a.C. hasta Galileo Galilei, en el 1500, hasta prácticamente Descartes. Es decir, toda la escolástica cristiana era o platónica o aristotélica. Todo el pensamiento romano, del Imperio Romano, eran estoicos, o eran epicúreos, o lo que fuere. Para ellos la cultura era la griega. Entonces, hasta la irrupción del modelo científico experimental, el mundo griego era vigente, son 2000 años. Pero más allá de eso ya pasó, porque estamos como 1000 años más. Los griegos es esta fuente permanente de la que se puede abrevar en nuestros días. ¿Qué es lo que ve ahí Colli? La obra de Nietzsche, el origen de la tragedia y el espíritu de la música, parte de dos dioses griegos que son para él la piedra inicial de lo que introdujo Grecia en la historia de la humanidad. Son Apolo y Dionisos. Apolo y Dionisos. Entonces, Nietzsche va a analizar
esta dupla. ¿Qué aporta Apolo y qué aporta Dionisos? Dionisos es el dios de la desmesura, de la locura, de la orgía, de la sexualidad, de la fecundidad, de lo subterráneo, el fondo del cráter del volcán en donde todas las formas se disuelven. De ahí venimos, ahí vamos. Es lo informe, es el caos, Dionisos. Apolo es el mundo de la apariencia, es el mundo de la forma, es el mundo de la individualidad, es el mundo de la diferencia, es el mundo de lo vincular. Por eso vos estás allá, vos allá, vos allá, vos allá, vos allá, etc. Estamos separados entre nosotros y al mismo tiempo es en relación. Y estamos vestidos y tenemos un cierto cuerpo, etc. Es el mundo de las formas, es el mundo del arte. Se aparenta la escultura y Dionisos para Nietzsche será la música, que es lo más etéreo, lo más inmaterial que se parece a ese fondo dionisíaco. Esto es Nietzsche. Empieza Colli el nacimiento de la filosofía diciendo las cosas no son así, no fueron así. Apolo no es apariencia, Apolo no es serenidad, Apolo no es distancia, no es mesura. Apolo es un dios cruel. Introduce el tema de la crueldad en Apolo. Así empieza él. Apolo es cruel. Apolo ha sido llamado el dios de la sabiduría. Y la sabiduría es cruel. En esto Nietzsche ya decía algo. Conocer, la voluntad de saber, no es la cosa virginal e inocente de buscar la verdad por la verdad misma. Queremos conocer para poder. Queremos conocer para conquistar. Queremos conocer para atrapar. Queremos conocer para controlar y queremos conocer para que no nos controlen, nos dominen y nos atrapen. Hay una voluntad de poder. Pero lo que va a decir Colli es que la sabiduría es cruel. ¿Por qué? Porque los dioses, que son los que saben, no quieren que los humanos sepan. Hay una competencia. El mundo de los dioses griegos y el mundo de los hombres son dos categorías, pero que hay como celos, hay como una tensión, hay como una competencia. ¿Qué es lo que hizo Prometeo? Robó el fuego. Prometeo es el símbolo del orgullo. Prometeo le roba el fuego a Zeus y Zeus después lo ata, lo condena, le hace comer el hígado por un águila, por lo que fuere, etc. Porque se atrevió. Atreverse con los dioses es algo que preocupa mucho a los griegos. Le preocupaba a Sófocles. Es la historia de Edipo también. Atreverse, ponerse en ese lugar. La falta de mesura, la falta de moderación, de equilibrio y de medida, lo que llamaban la hubris, el exceso. El pretender ser más de lo que uno es, o sea, aceptar la ignorancia, el misterio, y el impoder y el no saber. Aquel que quiere transgredir el límite que los dioses imponen en la distribución de lo que llaman las moiras, los lotes que le corresponde a cada uno. Cada uno tiene su lote. Cuando nosotros venimos al mundo, tenemos un lote. A vos te corresponde ese, a vos ese, etc. Hay un loteo que se llama destino, que tenemos cada uno. No podés salir de tu lote e ir a otro lote. El exceso, la transgresión. Entonces hay una competencia, ¿no? El lenguaje de
los hombres. No es el lenguaje de los dioses. Los dioses tienen su propio lenguaje. Hablan otro idioma, no hablan nuestro idioma. Y el idioma que hablan, el idioma divino, no lo entendemos. Pero quizás podamos descifrarlo. La puerta no está totalmente cerrada. La puerta está cerrada, pero está entreabierta. Hay una invitación de los dioses a los hombres a que se acerquen al misterio y que prueben si están capacitados para poder entender lo que ellos dicen. Es decir, está en la base de la cultura griega el desafío. El desafío. No, ¿viste? Si me distrae yo me voy, me pierdo. El desafío. El enfrentamiento. No hay pensamiento griego si no hay enfrentamiento. Esto está en la base. Ahora, ¿cómo es el idioma divino? ¿Cómo se enuncia? Por eso lo que va a hacer Colley es algo extraordinario. Él, para entender cómo van a ser la filosofía como género literario, como escribía Platón, como escribían Aristóteles, etc., para llegar a la filosofía, dice, la primera institución que va a dar nacimiento a lo que se llama la razón, como decían los ilustrados, es el oráculo. El oráculo es la primera institución en donde se va a dar lo que él va a llamar el origen de la sabiduría. Ahí va a empezar. Porque para ser sabio, un humano, para ser sabio, tiene que aceptar el desafío de los dioses. Uno no es sabio estudiando, ni siendo geómetra, ni nada. Para ser sabio tenés que aceptar el convite, la invitación de los dioses. Y tenés que aceptar lo que ellos te proponen. ¿Y qué proponen los dioses? Adivinanzas. Lo que nosotros conocemos con el nombre de adivinanzas. Lo que vos decías, enigmas. ¿Y cómo se enuncia un enigma? No en nuestro idioma. Por eso, lo que va a decir Colley son algunas palabras de uno de los filósofos para él sumamente importantes, que es Heráclito, el oscuro. El oráculo y los dioses no hablan directo, no hablan frontal, hablan oblicuo, como en diagonal. Es decir, parece como hablamos nosotros, pero en realidad hablan oblicuo. Si vos lo tomás al pie de la letra, es posible que te equivoques. Y si te equivocás, ponés en juego tu vida. Lo que dice Colley es que la historia, lo que se contaba era que aquel que pretendía la sabiduría y aceptaba la invitación de los dioses, si se equivocaba y era derrotado, la humillación era insoportable. Bueno, se dice, una de las leyendas de la época es que Homero se mató, porque no adivinó este asunto de los piojos, que después ya me olvidé. La respuesta eran los piojos. Es decir, lo que uno lleva y no atrapa y todo ese tipo de cosas. Siempre la leo y me olvido. Por suerte, no aspiro a la sabiduría. Y que murió de tristeza. Es decir, aceptar la invitación del desafío y perder no tiene vuelta. No hay vuelta atrás. Entonces, el oráculo habla en oblicuo y es un desafío para el candidato que va a Delfos, donde está el famoso oráculo de
Delfos va con una pregunta y el oráculo, la pitonisa, puede ser una pitonisa que esté ahí, que entran en trance, que murmuran, que hacen ruidos, que hay inciensos, hay toda una cosa que no sabemos muy bien, pero se parece bastante a una especie de brujería, ¿no? Con gruñidos, con lo que fuere, les peta un par de palabras que tendría que interpretar aquel que va, que osa acercarse allí, interpretarlas. Por eso dice la crueldad de Apolo. Apolo es el dios de la sabiduría. Apolo es el dios de la sabiduría, por lo tanto tiene que ver con la palabra. Y dice, Apolo es cruel, ¿por qué? Porque hiere de lejos. Hiere de lejos. El símbolo de Apolo es el arco y la flecha, que hiere de lejos. No es el ataque inmediato, ni frontal ni visible, es de lejos. El cruel hiere a distancia. Y al mismo tiempo, si uno da vuelta el arco, es una lira, la del arpa, la del placer, la de la armonía, la doble faz de Apolo. Hiere de lejos con lo mismo que nos da placer. Depende de cómo venga ese día. Me voy a sentar. Colli va a marcar 4 momentos de esta genealogía de la sabiduría a la filosofía. Estábamos hablando del oráculo. Todo este asunto oracular, brujeril, etc., hace que Colli le dé una especial lugar a la locura. Ahora, la locura no es estar chiflado. Es lo que llama, en términos griegos también, la manía. Manía y mántica. Mántica es adivinación. Los griegos de esta Grecia preclásica, ¿no? Y esto lo va a retomar Platón, para quien el eros es también una manía, nos vuelve maníacos. Para llegar a saber, tenés que excederte, perder el control, muy lejos de la idea clásica de la serenidad griega. Perder el control. Es decir, llegar a una especie de estado extático por el cual se pierde el control y se llega a ver algo. Pero tenés que desarmarte y entregarte a este camino. ¿Qué camino es ese? Y no se sabe, porque hablan de los chamanes, hablan de culturas que provenían, hasta el yoga de la India pertenecía a los ejercicios espirituales de estos primeros supuestamente sabios, etc., pero perder el control. Es decir, que la locura no es algo que nos hunde en la oscuridad, es algo que nos puede dar la luz. Este estado de extravío y lo que nos puede permitir ver más allá de la inmediatez. La mántica, la manía.
Acá tenemos a dos personajes que son importantes en el mundo griego oracular. Uno es el profeta y el otro es el adivino. Perdón, uno es el poeta y otro es el profeta o el adivino. El poeta, Homero, el que quieran, ¿no? Nos va a hablar del pasado, de cómo se llegó, cómo se constituyó, cuál fue el origen. El adivino, el profeta, ve el futuro. Es el anticipador. Estos son los dos tiempos que pertenecen a esta especie de síndrome de la locura. El estado extático le permite al poeta ver el origen y ver al adivino, y al profeta ver el tiempo que viene. Esta es una figura que va a usar Colli en el origen de la sabiduría. Estamos ahí. La otra se va a llamar el laberinto. La otra figura. El laberinto, Dédalo el arquitecto, Ariadna, Teseo, el Minotauro, etc. Un laberinto es algo un lugar en el que uno también se pierde, como en la locura. Hay que perderse. Para encontrar hay que perderse. Y se pierde en el laberinto el personaje y va a encontrar el camino de salida por un hilo. El hilo es el logos, el hilo es la palabra. El hilo es aquello que une, es aquello que vincula. El tercer elemento va a ser el enigma. Locura, laberinto, el enigma. Es ahí donde interviene el lenguaje oblicuo. ¿Qué es lo que cuenta Colli en este librito? El aspirante a sabio osa responder a los dioses y a su lenguaje oracular en una situación desafiante. Puede ganar o perder. Y lo que va a contar es cómo este proceso en donde hay una relación entre la divinidad y lo humano, porque hay una relación, es esta relación, se va a ir perdiendo. Es decir, que la parte divina se va a ir alejando, va a tomar distancia, va a ir desapareciendo, pero lo que no va a desaparecer es el ritual del desafío entre dos palabras enfrentadas. Es decir, esta idea de combate, de palabras, de uno que sabe, Dios, otro que quiere saber, el sabio que aspira a hacerlo, pierde su aspecto trascendental, religioso, lo oracular, en un proceso por el cual, como decía Bernán, se va creando una nueva sociedad llamada política, la polis, etc. En un momento dado hay cierta conmoción social en el mundo griego por el cual toda la estructura religiosa monárquica que sostiene toda esta especie de cultura oracular, mágico-religiosa, etc., se va desmembrando. ¿Por qué? Porque se acaba un modo de producción territorial, agrícola, con terratenientes, con campesinos, con monarcas, con sacerdotes, etc., y toda la sociedad griega va a pasar como una especie de mudanza de poder a la costa. Atenas se va a convertir en un imperio marítimo. Temístocles, después de un combate con los persas, va a decir: tenemos que mudar los centros de poder de tierra adentro, del interior a la costa. Y ahí empieza lo que nosotros conocemos como Grecia clásica. Es decir, Grecia se transforma en una potencia marítima, navegante. Por lo tanto, en un mercado entra todo lo que tiene que ver con el mercado, la moneda, la escritura alfabética, la moneda, todo lo que tiene que ver con el intercambio.
todo lo que tiene que ver con las lenguas que entran y salen, con la mezcla, etc. Entonces, toda esta sociedad mercantil va a enriquecer muchísimo toda la costa griega y va a crear un nuevo grupo social que se va a distinguir del grupo social del interior, que era la aristocracia guerrera que pertenecía al esquema palatino y que tenía todo el poder, incluso el poder mítico, porque esto venía Dios, rey, aristocracia, tierra. Pero con lo mercantil, a través del agua, del mar, de lo fluido, del intercambio, etc., democratiza de por sí todo este universo y se crea una nueva clase social de artesanos, de comerciantes, etc., que va a ser la Atenas en la que va a vivir Sócrates. ¿Qué es esa? En donde hay una ágora. ¿Qué es una ágora? El mercado, la plaza pública, donde van allí estos que ni son aristócratas, ni tienen nada que ver con la realeza, porque son los que se va a llamar los ciudadanos. Entonces aquí hay es decir, ha pasado conmociones de tipo político, de tipo revolucionario, si se quiere, en Grecia, por el cual el mundo de los dioses se va alejando, se aleja, y quedan los humanos. Y los humanos quedan con palabras humanas, ya no con palabras divinas. Y estas palabras humanas van a repetir este ritual desafiante y combativo de confrontar palabras entre sí. Esto se llamó dialéctica. Y se pasa del universo religioso, del enigma oracular, laberíntico, etc., a lo que conocemos como dialéctica. Es la confrontación entre dos emisores de palabras que se desafían entre sí para ver quién vence al otro, a través de una contienda oratoria y verbal. Oratoria. No hay posibilidad de pensamiento si no es a través de un combate dialéctico. Para Colli, este pasaje del mundo en el que lo divino se confrontaba con lo humano y lo humano con lo divino, al pasar a ser meramente, solamente humano, hay algo que se pierde. Y es sumamente difícil, leyendo a Colli, ya sea en este libro, como en algún otro libro, como Filosofía de la Expresión, un libro, bueno, como es lo de Colli, fuerte, intenso y oscuro, ¿no? ¿Qué se pierde? Dice que algo se pierde, se va a perder y se va a perder cada vez más, porque en un momento dado, esta dialéctica que confrontaba a dos personajes que se miran como una payada filosófica, ¿no? Que se miran, que ven, que se ven, que perciben el tono en el que se habla, la velocidad de las palabras, la pronunciación, la personalidad interviene de los contendientes, cómo se paran, cómo están, cómo se establecen, etc. Hasta esto, en un momento dado, se va a ir esfumando por la importancia que va a adquirir en esta Grecia, en esta polis, en esta ciudad institucionalizada en organismos políticos, en donde la importancia que va a tener la escritura. Porque la escritura, que era algo secreto, que poseían los sacerdotes, porque les daba poder, y no la divulgaban, en la Grecia, que se hace polis, que va a haber el espacio público, se va a hacer pública. Las leyes se emiten públicamente, los códices se emiten públicamente. Se accede a las reglas y las normas de la sociedad en forma pública, explícita y exotérica.
es el uso público de la escritura. Por lo tanto, la escritura pierde toda sacralidad. Se vuelve profana, se vuelve secular. Se vuelve necesaria socialmente. Se la necesita también para lo contable. Se la necesita para los juicios. Porque todo este mundo mercantil es un mundo conflictivo que necesita de jurados, necesita de jueces, necesita para dirimir las cuestiones de los conflictos que hay entre precios, calidades, mercaderías, etc. Es decir, hay instituciones para eso. Es todo un mundo, el ateniense, que se despoja de sus ropajes religiosos y va a instalar instituciones que podemos llamar modernas. La Asamblea de los 500. La reforma de Clístenes, que divide en municipios, cada municipio nombra a sus representantes que van a la asamblea, son 500 y discuten todas las cuestiones fiscales, de guerra, etc. Las discuten y votan. Y además, en este universo de asambleas, la palabra circula. Por supuesto circula, como les había dicho antes. Pero para que esto circule y para que se vote una cosa o se vote otra cosa, ¿no? Hay un argumento que tiene que triunfar. Y son varios los argumentos que están en disputa. Y para que triunfe un argumento hay que saber exponerlo. Y la exposición de los argumentos no es algo natural, es algo que se aprende, es un arte. La dialéctica es un arte. Y este arte hay que aprenderlo. Este arte se transforma en una técnica. Y hay quienes van a enseñar esta técnica oratoria para poder convertir tus ideas en argumentos audibles que puedan atrapar al oyente, que en realidad es tu adversario. Aunque no sea tu adversario, lo tenés que convencer, no solamente vencer. Convencerlo, es decir, que te dé la razón, que se entregue. En una asamblea se tiene que entregar. Y para eso vos tenés que convencerlo, persuadirlo. Hay musas de la persuasión, hay musas de la seducción. ¿Cómo seducir? Bueno, para enseñar estas artes de la palabra estaban los sofistas. Los sofistas eran los maestros de cómo argumentar. No son los maestros que te van a enseñar dónde está la verdad. Son los maestros que te van a enseñar a que tu argumento parezca verdadero, no importa cuál fuere. Su valor no está entre verdad o mentira, sino entre eficacia e ineficacia. Y para esto hay un arte. La sofística y después también los maestros de la retórica. Pero mientras la sofística te enseña a argumentar a vos frente a otro en una especie de combate dialéctico, la retórica va a enseñar a exponer tus argumentos y a atraer a las asambleas a los oyentes de un auditorio colectivo, solo frente al auditorio colectivo. Todas estas artes, artes de la elocuencia, de la oratoria, de la erística, de la sofística, etc., van a ser expuestas en todos los asuntos comunes de la colectividad ateniense, ya muy lejos de ese aura religioso que tenía en sus orígenes oraculares. Ya estamos en un plano político, usando esta dialéctica, en donde el que pierde no se mata, simplemente pierde. Pero no solamente pierde, sino que acepta que pierde. Porque de lo que se trata es de aquel que se te opone con la argumentación, que se contradiga, que hable contra sí. O sea, vos tenés que mostrarle al otro que cayó en su propia trampa. Estas son estas artes, que son oratorias, en donde se preparan los oradores, donde los sofistas preparan también a lo que podríamos llamar hoy en día la burguesía, que no tenía educación, porque toda la educación conocida, todas las epopeyas homéricas, los poemas, Píndaro, eso estaba en manos de una élite religiosa, ¿no? Una élite sacerdotal y monárquica, que cuando esto se democratiza, del kratos pasa al demos, toda esta gente que tiene riqueza, le falta la educación,
que necesita para organizar su propio mundo. Entonces vienen de la Magna Grecia, de Italia, y vienen también de la parte este, tipo Turquía y demás, estos maestros que por algún otro motivo, no sabemos, de la Magna Grecia, de Sicilia y demás, viene Gorgias, el maestro de la retórica, ¿no? En donde estos aprendieron, ¿no? Es la tierra de Parménides, la tierra de Pitágoras, la Magna Grecia, en donde estas pequeñas sectas mistéricas, como la de Pitágoras, como era el mismo Parménides, que eran estos sabios como Heráclito, sabios medio religiosos, ¿no? Sabios religiosos, no pudieron conservar lo que siempre desearon, que era seguir en sus sectas mistéricas, Pitágoras con la matemática, la música, estas cosas extáticas y medias religiosas, tuvieron que incursionar en el terreno común, en lo político. Parménides se tiene que hacer político, Pitágoras se tiene que hacer político, porque hay dificultades extremas en sus propias comunidades y llaman a estos de las sectas para que, bueno, ya que están en otro nivel, hagan algo para que evite que los matemos acá. Entonces van allá y empiezan a enunciar una serie como aforismos, porque lo que tenemos de los presocráticos son como ruinas, ¿no? Como cuando queremos ver un templo griego, vemos 2 columnas. Entonces vemos pedacitos, pero además hablaban en términos medio como sermones, aforismos, etcétera, que son pequeñas palabras cortadas y además que nos quedó bastante poco. Entonces incursionan ahí y cuando incursionan en el aspecto político, estos que vienen de la religión, allí tienen una serie de discípulos que adoptan el modo en que se acercan a los humanos comunes, adoptan la terminología, empiezan a idear el modo en que se puede debatir las cuestiones de poder en las comunidades, la aprenden y se la llevan a Atenas. Estos son los que viajan, los que aprendieron en la parte de Sicilia y demás, que llegan los sofistas y que venden su arte, porque los sofistas vendían su arte. Este es el famoso tema de Sócrates, ¿no? Hay cosas que no se venden, esto venden. Lo que va a hacer Colli, es decir, este universo oratorio de la dialéctica y de los combates, en un momento dado, dada la importancia que tiene la escritura y la importancia que va a tener el acceso a la escritura y la práctica de la escritura, va a aparecer un señor que se llama Platón. Va a aparecer otros también, Jenofonte y Sócrates, etc. Van a aparecer los trágicos, Sófocles, Esquilo. Va a aparecer los comediantes, Aristófanes, Eurípides. Es decir, los poetas, Píndaro, Simónides. Es decir, la escritura y la lectura pasan a ser modos de articulación de pensamiento que antes estaba en la oralidad. Entonces dice, bueno, Platón es el más grande. Y el culpable. Platón dice en el Fedro, la filosofía. Platón es aquel primero que emplea la palabra filosofía. Filosofía, es decir, no sabiduría. No sabiduría. Es decir, algo que tiene en cuenta la sabiduría, pero que no, el filósofo no es sabio, como ya dije en un principio. El hecho de escribir ya te condena a la ignorancia. Por más que hables de la sabiduría, estás en la ignorancia. Porque no se puede llegar a la sabiduría con una materialidad perenne, corruptible, como la escritura en un papiro, en un pergamino, o en una piedra, etc. No se puede llegar. ¿Por qué? Un texto no habla. Un texto lo lee cualquiera. ¿Y cómo quiere? Y hace el uso que quiere. Esto circula, como dice Platón y Colli,
en manos de un público indiferenciado. Entonces, ¿qué son los diálogos de Platón? Literatura. ¿Qué son los diálogos de Platón? Como dice Colli, son situaciones imaginarias. Ustedes leen un diálogo de Platón, está Sócrates que entra a la casa de Glaucón y dice, hola Glaucón, ¿cómo te va? Bien, bien, etc. Bueno, ¿qué es el coraje? Bueno, antes tomemos algo, hacemos un banquete, etc. Son situaciones imaginarias con un personaje protagonista, Sócrates, que dirá Platón, es el último de los sabios. Por eso está Sócrates ahí. Por eso para nosotros Sócrates es el padre, para los que nos dedicamos a la filosofía. Es el último de los sabios, el último de los justos, que la sociedad ateniense mató, lo condenó a muerte, porque se atrevió a desafiar lo que llamaban los dioses, o sea, la divinidad. Y porque además corrompía a los jóvenes, es decir, los atraía hacia algo peligroso, en una sociedad muy conflictiva como la ateniense. El último de los justos y el último de los sabios. Hemos matado al último sabio, que aparte, como era sabio, no escribió. Un sabio no escribe. Pero Platón escribe acerca de este último sabio. Pero no es sabiduría lo que hace Platón, es filosofía. Es decir, es un género literario que habla de situaciones imaginarias para un público indiferenciado. Esta es la definición genial que da Colli de nuestra profesión. Es un género literario con situaciones imaginarias para un público indiferenciado. Esto jamás puede llegar al contrario. Y si hablamos de sabiduría, la sabiduría no es algo que se adquiere para llegar a instalarse en un mundo del conocimiento. Sabiduría es aquello que nos podría llegar a recuperar lo que perdimos. Se perdió la era de los sabios. Sócrates fue el último. Se perdió esta relación que existía entre un mundo no humano y un mundo humano. Ahora, ¿qué se perdió? Yo le pregunto a Colli, pero se lo sigo preguntando, te lo sigo preguntando. Es decir, Colli, en la locura, en la manía, en lo extático, en el temor al desafío, en retroceder ante algo, encuentra que eso es fundamental. Y que Platón convirtió eso en algo que él va a llamar un arrogante que cree que tiene virtudes literarias, es decir, con la arrogancia del artificio, artificio sobre artificio. Entonces va a ser él, Colli, una especie de cadena de la decadencia, que empieza con, ¿dónde la puse yo acá? Yo tendría que estar en una cosa más alta para poder sentarme, porque si me siento no los veo. Ustedes no me ven, mejor dicho. Bueno, no sé por dónde anda. Ya hay una decadencia con Zenón, discípulo de Parménides, que va a demostrar... O sea, Parménides decía, el ser es. Heráclito decía, todo cambia. Es decir, lo que decía Parménides es, no se puede hablar sino de lo que hay. Aunque digas nada, ya es. Y esto es porque el benévolo, como le decían Parménides, intentaba en su comunidad encontrar los lazos de unión. Por eso la identidad era tan importante para él. Heráclito es esta idea del ciclo en donde todo se transforma. Zenón es discípulo de Parménides, pero no dice el ser es. Dice, todo lo que vemos no existe. Es imposible. La tortuga le gana a Aquiles, etc. Va demostrando cómo el mundo de la apariencia
Este mundo de la apariencia no tiene ninguna consistencia. No le hacía falta mostrar que hay un mundo otro, esencial, oculto y verdadero. Le bastaba mostrar que el mundo que nosotros vemos es imposible de pensar. Zenón. Y después Gorgias, el maestro de la retórica, que va a decir, nada es, nada se puede conocer, y si se puede conocer no se puede comunicar. Entonces dice, esto es lo de la decadencia, que va a llegar a Platón, como en la escritura filosófica, totalmente alejada ya de la era de los sabios, que no puede sino rememorar e invocar una posible recuperación imposible por el medio mismo en que la expresa, que es la escritura. Corrompible porque es materia. Entonces, cuando escribe La República, ¿no?, está escribiendo de una sociedad que él trata de inventar y de armar de acuerdo a lo que él piensa que los sabios le hubieran sugerido. Entonces, el nacimiento de la filosofía de Colli nos cuenta esta historia, que es, la filosofía nace como género decadente, literario, que ha quedado plasmado en la historia occidental hasta el día de hoy, hasta el día en que Colli escribía esto, permanentemente desarrollando esta vaina literaria que es la filosofía, uno tras otro, Séneca, Descartes, todo lo que Hegel, Kant, Kierkegaard, etc. Siempre estamos en la escritura filosófica haciendo malabarismos conceptuales, razonamientos sumamente sofisticados, tapando ese modo, ese principio que era la tensión con lo otro, y nos hemos quedado sin ese otro y hemos creado una sociedad en la que la cosmética, y dice en la filosofía de la expresión Colli, en su libro de filosofía, hoy en día los filósofos son unos papanatas. Eso es lo que ha quedado de la filosofía. Digo, eso que dice Colli es algo sumamente misterioso, ¿no? Porque en general hay filósofos que hablan de algo que se perdió. Heidegger también habla de algo que se olvidó, de algo que se dejó de escuchar, llámese como se llame, el cero como fuere. Colli también dice que algo se ocultó y se perdió, pero lo que dice Colli, y lo va a agregar, es que eso que se perdió y demás no deja de funcionar. Y sigue funcionando. Y sigue funcionando sin que nosotros sepamos que sigue funcionando. Y está funcionando de tal modo que nosotros nos estamos deslomando, armando cosas, motivados por ese olvido activo. Bueno, queridos amigos, la verdad, esto es muy complicado. Es muy complicado. Esto hay que volver y volver y volver y volver y volver y no vamos a volver. O volveremos con otros nombres, qué sé yo, pero es mucho mejor que escucharme a mí, por supuesto, es leer esto, porque es mucho más claro. ¿Alguna observación, pregunta? ¿Quejas? No. Yo todavía no alcanzo a descifrar, pero hay una realidad, que no es la realidad del mundo de las ideas, no es eso. No. Hay un fondo, que es la vida, que el modo en que nosotros lo pensamos, la ocultamos. Algo que tiene que ver, nosotros creemos que podemos dominarla. Y la vida no se deja dominar, pero creemos que podemos dominarla. Como sea, con el conocimiento. Creemos que el conocimiento es para dominar la vida. Creemos que el conocimiento hasta hoy en día puede generarla. Creemos que el conocimiento, es decir, nuestra capacidad racional de humanos,
que tiene voluntad de saber puede llegar a dominar. Y para Collie es la perdición. Porque si tuviéramos el coraje de, como tuvieron aquellos que se enfrentaban y arriesgaban hasta su vida, digamos, en el enfrentamiento con eso otro, pues no pensemos en dioses como ángeles, con eso otro, ¿no? En el que la sensación que se tiene frente a eso otro no es una sensación de un asombro tranquilizador, es inquietante. Hay una inquietud que nosotros estamos reprimiendo. Hay una inquietud que tiene que ver con la vida que nosotros no la soportamos. Ahora, si uno se pregunta, bueno, Collie, háblame más de esa inquietud. Él va a hablar de los efectos de ignorarla. En la filosofía de la expresión habla de los efectos que está en ignorar la inquietud. Pero la inquietud en bruto no sabemos cómo es. Él no es un pasajero que vio la inquietud, baja a la estación y dice, miren, la inquietud es así. Pero que hay un fondo que tiene que ver con la vida. La palabra es la vida. Con la vida hay un fondo ahí inquietante, lo que no quiere decir terrorífico necesariamente, pero que tiene un aspecto que nos puede dar mucho temor, que nos muestra algo que a nosotros nos hace quizás chiquitos, que nos muestra lo que no podemos y lo que nunca podremos, que nos muestra desvalidos, pero no en el sentido de huérfanos, que nos coloca en el lugar en el que estamos, en el universo. Es decir, pero eso tiene como una vibración, y esa vibración y esa inquietud, aquellos sabios eran sabios no porque sabían, sino porque se atrevían a acceder a ella. Se atrevían. Y al perder esta tensión, cuando decimos lo divino, no estamos hablando de dioses, estamos hablando de otra cosa que no tiene que ver con nuestra capacidad cerebral, sino que nos supera. Al perderse esa relación entre nuestra voluntad de saber y aquello que no podemos, al perderse eso, entramos en una especie de rueda en la que creemos que estamos cada vez más maduros, más crecidos, más grandes, más poderosos, más etcétera, pero que en realidad es un camino de perdición. Yo creo, no lo dice en forma fácil de comunicar, pero él habla de algo que se perdió, pero no que se perdió, que genera una melancolía, aunque hay un Platón que él lo pone en melancólico, se fue el último sabio, etcétera, etcétera. Pero sí que hace para Collie es muy pesimista respecto del mundo en el que vive. No le gusta el mundo en el que vive, su contemporaneidad. Y dice que esto es porque no es tan ingenuo como para echarle la culpa a algo en particular, pero que hablando de filosofía, que es lo que él se mete, como después va a hablar de Nietzsche, ¿no?, que para él es el hombre que rompió con toda la tradición, él va a decir, allí en los griegos hubo el origen de la sabiduría, es el origen que tiene que ver con la locura, con lo extático, con la manía, con el fuera de sí, que nosotros no hemos soportado. Y lo hemos cosido y suturado con algo que para empezar se llamó filosofía, que es una sutura, es una cicatriz.